más, tenemos la presentación donde vamos a tocar lo que es Nvidia advierte sobre una desaceleración. Es decir, vimos cómo los resultados de Nvidia eran los más esperados, vimos que superaron las expectativas, pero ¿por qué la empresa llegó a caer un 5 o 6% en el cierre del mercado? Eso lo vamos a entender ahora. Voy a desactivar mi cámara para que revisemos estos datos de relevancia. Bueno, ¿qué tenemos los resultados de Nvidia? Acá haciendo referencia al documento oficial, el 10Q, vemos que los resultados fueron bastante buenos. Vemos cómo los beneficios por acción ajustados se ubicaron en $4.02 cuando se esperaban 3.36. Los ingresos igualmente batieron la estimación del mercado. Los ingresos del centro de datos también superaron y los ingresos por juegos igualmente superaron. Todas las áreas superaron las estimaciones y es lo que vimos los datos, mayores beneficios por acción y mayores ingresos. Y si desglosamos los ingresos, vemos que el centro de datos marcó un récord con el crecimiento de 279% en el dato interanual. Los juegos aumentaron un 81%, la visualización profesional un 108% y tema automotrices un 4%. Todos por sobre la previsión. Buenos datos, buena empresa Nvidia. Las métricas financieras, vimos una mejora en el margen bruto, es decir, mayores beneficios en su operativa. Vemos que la estimación era de un 72.5% y obtuvimos un 75%. Vimos un aumento en el gasto de I+D, investigación y desarrollo. Una empresa de crecimiento que está desarrollando mayores ventajas competitivas, es sano que tenga un aumento en el gasto de I+D. Y también vimos que los ingresos operativos ajustados se ubicaron en el 11.56 billones. El problema, las perspectivas. Todo lo que yo le he nombrado ahora son datos de beneficios pasados, lo que hizo en este trimestre. Sin embargo, tenemos que entender que cuando se entregan beneficios hay tres secciones. Primero, la publicación del estado financiero, esto que le acabo de leer. Segundo, los guidance, la guía futuro, que es lo que vamos a tocar ahora con perspectivas. Y tercero, la llamada, es decir, esto es cuando los directivos rinden cuenta a las principales casas de análisis para poder responder sus preguntas. ¿Qué vimos y por qué reaccionó así el mercado? Que llegó a caer un 5 o 6% después de entregar los resultados, pero ya se ha normalizado. Vimos que las perspectivas han cambiado. En torno, vemos una advertencia de desaceleración en venta en China, lo que podría indicar menos beneficio a futuro. También que las previsiones al cuarto trimestre están en el extremo superior del rango. No sorprendió con un guidance de una guía de beneficios por sobre lo esperado del mercado, lo que también pone en duda si estamos viendo un tope en estos beneficios. Y las acciones iniciales cayeron post ganancias. Y tal como dice Juan, los resultados de Nvidia fueron buenos. Son buenos, no lo podemos negar, son grandes resultados, superaron en toda el área la expectativa. Sin embargo, debemos contextualizar todo. Esos resultados buenos ya están descontados en su valoración. Recordemos, es la empresa que por ratio fundamentales, ratio PER, es la que cotiza más alto, indicando que se le está exigiendo mucho. Cuando una empresa que está a una valoración ajustada no responde al crecimiento que se espera, se tiene que ajustar su valoración y es eso lo que vemos. No, una caída no significa que los resultados fueron malos. Sin embargo, sí que las perspectivas a futuro quizás esté cuestionando la valoración que tenga el activo ahora. Y es eso lo que estamos viendo en el mercado. Como les digo, los beneficios empresariales se ponen en contexto. Se ve en una mirada empresarial. Es decir, vemos los fundamentos, vemos su contabilidad, vemos lo que hizo, ya, y ahora quiero saber qué hace a futuro. Y es eso lo que generó la volatilidad en el mercado. Hola Alfonso, hola Smart. Y esto es lo que pasó en el mercado con este gráfico de Google Finance, en donde vemos que efectivamente la primera reacción es esto, lo que uno ve. Superó los IPS, superó los beneficios, sin embargo, fuerte caída tras estas dudas en la posible demanda por parte de China y un guidance más ajustado, lo que se fue moderando en torno a la apertura de mercado. En Estados Unidos, lo más relevante que vimos el día de ayer fueron las ventas de viviendas, las cuales se ubicaron por debajo de la previsión. Vemos que fue la cifra más baja en una década y esto coincide con los máximos de las tasas hipotecarias del 8%. Estamos viendo que este dato nos va a brindar y van a ser vitales para la Reserva Federal para determinar si la reciente caída de las tasas que estamos viendo, que es el futuro, están estimulando el mercado inmobiliario o estamos viendo algún deterioro mayor.
Y también vimos las minutas del FOMC, unas minutas que no tuvieron gran repercusión en el mercado, ya que estas minutas se elaboraron antes del dato de inflación. Pero ve que la Fed sugiere un posible recorte en mayo de 2024. Vemos cómo los futuros del Fondo Monetario así lo sugieren. Y también se considera un mayor endurecimiento si el progreso hacia la meta de inflación es insuficiente. Es decir, continúan dependiendo de los datos. No hay un cambio en la retórica que tienen los miembros de la Fed. Y también vimos que todos están de acuerdo en mantener la tasa a los niveles actuales. Europa, vimos cómo se publicó el informe de estabilidad financiera. Acá estamos viendo mayor temor. Vimos varios riesgos y preocupaciones en el informe del Banco Central Europeo. Vimos cómo se señala que una economía débil puede exacerbar los riesgos para la estabilidad que surgen en la subida de tipos de interés. Es decir, esta subida de interés está llegando a las economías y también vemos que destaca la importancia de alcanzar un acuerdo en la Unión Europea respecto a las normas fiscales para tener una estabilidad financiera en la región. También, otro tema preocupante, la liquidez de los bancos están en las sombras. Vemos que estas entidades tienen reservas de liquidez muy bajas, lo que también podría llevar a algún evento crediticio. Y también, en conclusión, el Banco Central Europeo describe que las perspectivas de estabilidad financiera son frágiles. Y eso ya está alertando más al mercado de las perspectivas de recesión. Concentremos que es la región que está en el riesgo de esta inflación, que es lo más complicado, y es donde estamos viendo que se va en línea esto. Recordar también cuando leímos este documento, mencionaban que el soft landing no era imposible, pero sí era muy difícil de conseguir. Y para Latinoamérica, ¿qué vimos? Brasil, el gobierno de Brasil ajustó a la baja el crecimiento del PIB de 2023 al 3%, dos décimas menos del cálculo, y también vimos un ajuste a la inflación a la baja del 4,8 al 4,6%. En Chile vimos cómo el Fondo Monetario Internacional hizo referencia a la situación económica de Chile, señalando que los desequilibrios macroeconómicos que se habían acumulado durante la pandemia se han corregido en gran medida. Sin embargo, aún se ven presiones de riesgo en todo el ámbito internacional. Y en México conocimos los datos de ventas minoristas, tanto el dato anual como mensual se ubicaron por debajo de la previsión. Destacamos el dato mensual que se ubicó en terreno negativo, indicando un deterioro en el sector minorista de México. Y finalmente, la noticia, vimos cómo Sal Atman retoma el puesto de CEO en OpenAI. Vimos cómo lo había fichado Microsoft, sin embargo, por la exigencia de los empleados que amenazaban con irse, volvió el CEO de OpenAI, que ayer generó gran volatilidad en las acciones de Microsoft. Y por el lado geopolítico, hemos visto cómo Israel y Hamas han llegado a un acuerdo que implica un cese al fuego de 4 días para la liberación de rehenes, es decir, menor tensión en el plano geopolítico.